Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. En este nuevo episodio de la serie 10 conversaciones estelares con 10 líderes empresariales de Venezuela, vamos a conversar con María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio y una destacada voz de la mujer emprendedora y empresaria venezolana. Bienvenida, María Carolina, a Pedagogía Económica. Y para que nos alcance el tiempo, vamos ya con nuestra primera pregunta. Al revisar los datos oficiales, queda claro que la crisis económica en Venezuela comenzó en 2014, mucho antes de 2017, cuando se aplicaron las primeras sanciones financieras contra PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Las sanciones financieras también han generado efectos colaterales sobre empresas privadas a las cuales se les han cerrado las cuentas en la banca internacional y sufren serias dificultades para realizar transferencias, cobros y pagos internacionales. A la luz de tu conocimiento sobre el sector privado venezolano, ¿cuáles efectos no deseados de las sanciones financieras sobre la empresa privada has podido identificar y qué recomendarías para corregir esos daños colaterales que agravan la crítica situación del sector privado en Venezuela? Creo que los efectos colaterales de las sanciones, los no deseados, influyen, son de varios tipos, ¿no? Por una parte, la disminución de ingresos del Estado por producto de la dificultad que representa la colocación del único producto o la única producción que tiene el país. Estamos ante un Estado que se acostumbró a la renta petrolera, un Estado que vivió durante muchos años de la renta petrolera y por supuesto no desarrolló ninguna otra forma de producción y hoy en día pues esa renta no solo ha disminuido por el mal manejo que ha tenido PDVSA, sino también producto de las sanciones y lo que significa no solamente la disminución de ingresos por las dificultades en la colocación del producto, sino también por la complejidad que ha representado el mantenimiento y recuperación de las instalaciones petroleras, al no contar con que todas son de tecnología americana y por supuesto es complejo buscar cómo mantenerlas, cómo repararlas teniendo las sanciones encima. Pero en fin, esa disminución de la renta que ha tenido el Estado y que ha afectado sobre todo el funcionamiento de alcaldías y gobernaciones, entre muchas otras cosas, ha hecho que las alcaldías volteen y las gobernaciones volteen hacia el empresariado privado como principal fuente de ingresos, en algunos casos como única fuente de ingresos, ya que los situados constitucionales prácticamente desaparecieron. Entonces, ha desatado una voracidad fiscal en todo el país que afecta directamente el funcionamiento de las empresas y representan una carga realmente importante en lo que es la estructura de costos de cualquier empresa. La solución a eso, para hablar de ese tema en particular, es indiscutiblemente la negociación por parte de los diferentes gremios empresariales y sectores productivos de la sociedad con cada una de sus autoridades locales y regionales para llegar a acuerdos en los cuales, si bien se cumpla con el debido compromiso de tributar, de presentar un tributo a las autoridades, pues también se le permita que ese tributo sea realmente manejable y realmente adecuado para que la empresa pueda seguir funcionando adecuadamente. Otro efecto indiscutiblemente es el tema del el manejo financiero de las empresas. Hoy en un país donde, o todavía hoy en día, y por más esfuerzos que ha hecho el gobierno de que se disminuya el uso de la divisa en el tema transaccional, un país con un alto volumen de operaciones en divisas, se habla de cerca del 80% de las transacciones se hacen en divisas, pues esas transacciones son de alguna manera ilegales o no formales, lo cual hace que las empresas le cierren cuentas por un excesivo o un irregular manejo de el mecanismo CEL
para el intercambio comercial y empresarial en general, sino también el manejo del efectivo. No hay forma de reponer el efectivo dañado, el menudo también se afecta considerablemente y al no tener una dolarización formal autorizada por el Departamento, por la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues porque también ellos tienen sancionado al Banco Central, pues la reposición de este efectivo se hace imposible y allí pues se incurre a especulaciones, a entorpecimiento del fluido comercial, en fin, todo esto representa un problema realmente importante para el ciudadano común. Luego de las primeras sanciones financieras vinieron las comerciales. Estas se extendieron a empresas privadas que se atrevan a tener negocios con empresas públicas venezolanas e implica que sus cuentas y activos en territorio estadounidense pueden ser bloqueados. Cuestión que obligó a proveedores privados de Corpoelec, Hidroven, PDVSA Gas, CanTV y otras empresas públicas a dejar de suministrar transformadores, compresores, bombas de agua, repuestos, etc. En un país donde las compras gubernamentales son tan importantes, ¿cuáles impactos directos han tenido las sanciones comerciales sobre los negocios de la empresa privada con las empresas públicas? En un país con un modelo rentista, de economía rentista como el nuestro, donde, como decía anteriormente, el Estado pues representa su principal ingreso ha sido la renta petrolera y no se acostumbró a otras formas de producción, a otras formas de generación de ingresos. La relación con la empresa privada, al tener un Estado prácticamente completamente sancionado, pues se ha hecho bastante complejo. El que siempre ha sido el principal cliente de las empresas privadas en Venezuela, hoy en día ha disminuido su capacidad de compra, ha disminuido su capacidad de pago también, el que muchas empresas se vean obligadas a recibir diferentes formas de divisa y de difícil manejo para esta parte del planeta, para el hemisferio occidental, o sea que se nos ha intentado pagar con rublos, rupias, etcétera, etcétera, pues ha representado una complejidad. Ya hoy por hoy, pues el Estado ha tenido un mejor manejo de eso, sin embargo, sigue siendo complejo negociar con las empresas estadales y siendo estas, como lo fue tradicionalmente, uno de los principales empleadores y compradores a las empresas privadas, pues esa relación ha hecho que se vea bastante afectada y ha hecho que muchas empresas privadas se vean obligadas a cerrar operaciones o incluso a a reinventarse, mirando hacia otras formas de otro tipo de clientes, que tampoco ha sido muy provechoso, una idea muy provechosa, puesto que toda la economía del país, como bien se sabe, pues ha estado severamente afectada por todas las razones que conocemos. Los daños colaterales que causan las sanciones sobre negocios entre privados plantean al Departamento del Tesoro recalibrar las mismas a fin de no lastimar más al sector privado del país sancionado ni a las empresas del país que sanciona. Al no poder mantener sus operaciones en el país sancionado, aquellas empresas pierden oportunidades de hacer nuevos negocios. ¿Cuál es el impacto de las sanciones sobre las cadenas de suministro? ¿Cómo afectan la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional? ¿Están surgiendo otros proveedores que llenan los vacíos de los que se fueron? ¿De qué países son los nuevos proveedores? ¿Qué puedes recomendar para reconstruir los negocios de la empresa privada nacional con sus proveedores y clientes internacionales tradicionales? Otros sectores se han visto afectados por la ruptura en la cadena de suministro. Conozco el caso, por ejemplo, de una clínica que ante la imposibilidad de comprar una simple pieza para un tomógrafo, tuvo que triangular la compra de la misma a través de otros países, o sea, con el mismo proveedor, pero que fuese adquirido por otros países que no estuviesen involucrados en el tema de las sanciones, lo cual, por supuesto,
hizo bastante complejo el que esa pieza finalmente llegara al país y los costos nuevamente de estos insumos pues encarecen el funcionamiento de ese servicio y el que termina asumiendo toda esta complejidad es, por supuesto, el consumidor final. Em, es un, ¿Qué hacer al respecto? Bueno, creo que hay que negociar nuevamente. Las sanciones no pueden seguir siendo hacia el intercambio comercial tradicional entre proveedores americanos y proveedores venezolanos. Hay que ver la manera de establecer canales de comunicación mucho más efectivos con el Departamento del Tesoro y redimensionar ese tipo de acciones, o sea, buscar, ya no es, es que ya ni siquiera es un tema de licencia, porque la licencia es para algo muy puntual y específico. Aquí hablamos de todo un espectro comercial que se está viendo fuertemente afectado en todos los aspectos. No te quiero hablar del sector agrícola, en el cual la adquisición de insumos, partes, repuestos, etcétera, etcétera, se ha tenido que reinventar y buscar diferentes formas de adquisición de partes y piezas e insumos. El sector industrial, por supuesto, y el sector comercio no escapa de ello. Nuevos proveedores, sí. Sobre todo en el sector comercio hemos visto, porque ya en el sector industrial es un poco más complejo, pero en el sector agrícola y en el sector comercio hemos visto, sobre todo en el agrícola, la adquisición de maquinarias chinas e iraníes y de otra procedencia que no cuentan con la misma calidad, no cuentan con la misma cadena de suministros para repuestos y autopartes y por supuesto casi que se hacen desechables, que se convierte en una inversión que incrementa nuevamente la estructura de costos y se hacen desechables. En el sector comercio, una serie de productos que han abarrotado nuestros mercados, ya hoy en día un poco menos porque los venezolanos en ese proceso, en esa capacidad de reinvención que tenemos, pues ahora hemos acudido a lo que llamamos el puerta a puerta y hemos buscado la manera de evadir el tema de sanciones que a unos costos mucho mayores que hoy en día hacen de Venezuela tal vez uno de los países más caros del continente. Para evadir las sanciones, el gobierno venezolano recurre a triangulaciones secretas con aliados, a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de PDVSA. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas y electrodomésticos que el gobierno distribuye clientelarmente. Suelen ser empresas de países también sancionados que saben cómo burlar las prohibiciones y han transformado los vacíos dejados por otros proveedores en oportunidades de negocios de alto rendimiento. ¿Crees que para evadir las sanciones está surgiendo una economía negra que además medra de la exoneración de aranceles, la desregulación y liberalización, la privatización encubierta y la apertura a la inversión extranjera procedente de esos países aliados del gobierno? ¿En qué sectores observas este fenómeno? Mira, el tema de los mercados negros y de la adquisición de productos de países sancionados o de países diferentes a los que han sido nuestros proveedores tradicionales, por supuesto, afecta considerablemente la economía del país. Eso no solamente porque la adquisición de estos productos electrodomésticos y maquinaria que se necesitan, por ejemplo, en el sector agrícola, tractores, etcétera, etcétera, en el sector industrial, en todo lo largo y ancho de la economía del país, la adquisición de estos productos no cuentan con la calidad, con la certificación, con las garantías que contaban los proveedores anteriores, sino que además el tema de repuestos, mantenimiento de todos esos equipos, no existe la infraestructura suficiente para que el suministro de estas piezas, partes, pues llegue adecuadamente y oportunamente y haya un suministro suficiente en el país. Son productos, como mencionaba en la respuesta anterior, que se han convertido prácticamente en desechables. Una vez que se dañan por cualquier cosa, se desechan
y traen como consecuencia el encarecimiento de los productos. Pero además ha surgido recientemente la adquisición de los productos tradicionales, electrodomésticos, etcétera, etcétera, por otras vías, por otras triangulaciones, por un mercado casi que informal, que también tiene problemas porque nuevamente el cierre de compras a los proveedores, a las industrias originales, hace que estos productos terminados, aunque provengan de esas industrias, no cuenten en Venezuela con los repuestos actualizados para poder hacerles el mantenimiento adecuado. Y los repuestos que se encuentran, pues también son traídos de manera informal, de manera ilegal y con un costo diferente al que pudiera tener si pudiéramos tener una relación comercial fluida con los proveedores originales. Proveedores estadounidenses y europeos dejaron de suministrarle a Venezuela insumos, repuestos y equipos. Y al romperse las cadenas de suministro, obligaron al gobierno a buscar sustitutos en otros países. Las sanciones alejan a Venezuela de Estados Unidos y de la Unión Europea y la acercan a Rusia, China, Turquía e Irán. La prolongación de las sanciones tiende a reeditar en Venezuela la experiencia de Cuba, cuando las sanciones lanzaron a la isla a los brazos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la convirtieron en un satélite soviético en el Mar Caribe. ¿Crees que los vacíos que dejan las compañías estadounidenses y europeas y son llenados por países rivales de los Estados Unidos pueden convertirse a la larga en un problema geopolítico para Estados Unidos? Mira, de entrada no creo que esta oportunidad comercial que representa Venezuela ante la ausencia de productos norteamericanos o europeos sea visto como una oportunidad también geopolítica para estos países. Al contrario, son países que, como bien se sabe, también están sancionados y, por supuesto, recurren a cualquier mercado, a cualquier oportunidad de negocio que puedan tener. Yo creo que simplemente representamos para Irán y China y muchos de estos países una oportunidad de negocio. Turquía ha visto en Venezuela una verdadera oportunidad de negocio, o sea, la oportunidad de suplir proveedores tradicionales en un país necesitado de funcionamiento, de funcionar en términos generales. Claro que es un peligro para Estados Unidos el tener un país con cierta influencia de estos otros países sancionados tan cerca de su frontera, pero la realidad, la dinámica política del mundo y sobre todo con la guerra con la que nos ha sorprendido este año, eh, recuerda aquella terrible frase o realística frase: los países no tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Para muchos de estos países, nuevos proveedores de Venezuela, nosotros somos una oportunidad de negocios. Para Venezuela, la guerra representa una oportunidad de flexibilización de sanciones con Estados Unidos y allí es donde se ven sus intereses reflejados. Así que lo que estamos manejando, más que un problema geopolítico, creo que está representando un interesante juego de intereses entre, valga la redundancia, un interesante manejo de los intereses de cada una de las partes y que espero al final los beneficiados seamos los venezolanos y el que nuestro país recupere ciertos niveles de competitividad y de racionalidad económica. La Cámara de Comercio de Estados Unidos publicó un comunicado en el que expresan que las sanciones contra Venezuela han afectado los intereses económicos y financieros de Estados Unidos, agravaron la crisis económica y social del país suramericano y han terminado favoreciendo a Maduro. La comunidad empresarial norteamericana le ha hecho una serie de recomendaciones a Joe Biden para revisar y recalibrar las sanciones económicas de tal forma que no afecten los negocios de las empresas estadounidenses en Venezuela. ¿Qué influencia puede tener
en la flexibilización de las sanciones, el lobby de las compañías petroleras, de los tenedores de bonos de PDVSA y de la República y de los proveedores estadounidenses interesados en recuperar sus negocios en Venezuela. ¿Cuál es el papel de los gremios empresariales venezolanos en la revisión y ajuste de los efectos colaterales de las sanciones sobre el sector privado? Tradicionalmente los gremios empresariales en cualquier parte del mundo han tenido una influencia importante sobre los gobiernos y no como se piensa aquí en Venezuela de que somos simplemente un factor para influenciar o manipular las decisiones gubernamentales, sino también los gremios empresariales representan en cualquier país la oportunidad de tender puentes entre países donde tradicionalmente no existen estos puentes. Volvemos al tema de los intereses. Ni al empresariado norteamericano le interesa que sea otro quien supla las necesidades de una Venezuela que pudiera recuperarse en el mediano o corto plazo. Ni a los venezolanos les interesa, los empresarios venezolanos les interesan proveedores que estén muy lejos geográficamente, cuyo suministro sea de menor calidad y de mayor tiempo en la reposición en el suministro de piezas, partes, insumos y productos terminados. Nos interesa más un proveedor que esté, como quien dice, allí cerca, que sea más confiable, cuya calidad sea más verificable, y sobre todo que ofrezca garantías en lo que nos ofrece. Por supuesto que esos intereses se ven reflejados en cualquier esfuerzo para poder negociar mejores acuerdos, mayores flexibilizaciones y que no solamente en la industria petrolera, en el funcionamiento del país en general. Somos los empresarios los mayores interesados en que este flujo se restablezca, que comience a funcionar, que comience a haber una flexibilización mayor en las sanciones y por supuesto el gran beneficiario de esa flexibilización siempre será el proveedor, el consumidor final venezolano. Hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con la reconocida líder empresarial María Carolina Uzcategui, expresidenta de Concecomercio, quien nos ha ofrecido una perspectiva diferente y muy enriquecedora del impacto de las sanciones económicas sobre la empresa privada venezolana. Nos vemos en el próximo capítulo de la serie 10 conversaciones estelares con 10 líderes empresariales de Venezuela. Hasta entonces.